Juan Carlos Becerra, con Fernando Martínez, Lourdes Ruiz, Julissa Castro, todo el personal de producción e ingeniería y a nuestro maravilloso equipo de camarógrafos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias que están con nosotros. Bueno, les saluda el servidor Javier Solórzano, Sitio Abierto, Radio Congreso. ¿Qué de asuntos hay? Mire, nada más así para anotar, sigue la secuela del tema Cuauhtémoc Blanco, la elección que empezó el domingo para el Poder Judicial, lo que mañana nos va a decir el señor Donald Trump. Hoy dijo la presidenta, ojo por ojo, diente por diente, yo no estoy por ello, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ese va a ser uno de los temas que tenemos hoy. ¿Por dónde ven que se puede entrar al asunto? Y no solo eso, sino también hay otros asuntos, ¿no? Los muchos litigios que van ya a darse por la elección del Poder Judicial y además el tribunal, el supertribunal electoral que va a entrar en acción. Eso es parte nada más de las cosas que hay, que existen entre nosotros. Bueno, entonces, si le parece, como siempre lo hacemos, empecemos con un resumen con Elizabeth Robles para que Eli nos cuente cómo ha estado el Senado, la Cámara de Diputados en las últimas horas y sobre todo que hoy empiezan las sesiones, el periodo, ¿no? Bueno, no empieza el periodo, sino continúan los plenos. De inicio vamos con un panorama general, Javier, de lo que viene para esta semana, con este resumen de noticias en este martes 1 de marzo. Sitio Abierto. El Senado de la República publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar celeridad al proceso de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Sitio Abierto. Aplazan diputados reformas constitucionales relacionadas con materia de seguridad y nuevas facultades de inteligencia promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este martes, en su lugar, se discutirá el dictamen de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y se emitirá la declaratoria de reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización. Sitio Abierto. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó ayer un decreto para beneficiar a 400,000 trabajadores del Estado que tienen créditos impagables del Fobiste. Con ello se les apoyará con congelamientos, quitas, reducción de intereses o condonaciones de saldos. Sitio Abierto. A menos de 48 horas de que entren en vigor los aranceles anunciados por el gobierno de Estados Unidos, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron una conversación telefónica en la que el funcionario mexicano reiteró la necesidad de mantener vigente el TEMEC, que no establece tarifas entre los socios, e iniciar en breve su revisión. Sitio Abierto. Adiós a la comida chatarra. Este lunes entraron en vigor los lineamientos para prohibir la venta de alimentos de bajo contenido nutricional en las 262,547 escuelas públicas y privadas de los 3 niveles educativos del país. Sitio Abierto. Esta mañana el secretario de Salud, David Kersenovich, anunció la primera semana nacional de vacunación a realizarse del 26 de abril al 3 de mayo. Habrán 14 vacunas disponibles de manera gratuita para menores de edad y poblaciones vulnerables. A debate. Qué interesante es el proyecto de hacer un lado a la comida chatarra. Pero el gran problema va lineamientos. A ser, el gran problema va a ser los alrededores de las escuelas. Sí, sobre todo eso porque pues es el medio de sustento de muchas familias. Sí. Y hay un video que se hizo viral en TikTok en la semana a propósito del Día del Niño del 30 de abril. Y llega la mamá y le avienta una bolsa de frutas y verduras al maestro y le dice, ¿qué? ¿Por qué me lo avienta? Le dice, pues es el dulcero del Día del Niño, ¿no? Y le dice, pues sí, pues llevan todo el año escolar esperando sus dulces. Dice, sí, pero pues ya están prohibidos. Entonces, pues, a ver, ahí, bueno. Va a estar interesante los lineamientos porque ahora van a vender pues fruta picada, cositas así, ¿no? Pero ahora, es interesante que el proyecto no sea, no contemple sanciones económicas. Porque es un largo proceso, ¿no? Es muy, muy complicado. Pero bueno, también son hábitos, en fin. Javier, finalmente agregar que esta mañana también en la conferencia matutina, en la Mañanera del Pueblo, se anunció una iniciativa que va a llegar aquí al Senado para que evitar que los jueces apliquen el descongelamiento de cuentas de estas detenciones que hace la UIF por malversación de recursos y lavado de dinero. Y que ahí viene la señorita Gómez Montt y su marido, ¿verdad? Exacto. Que van tras ellos, ahora sí. Exacto. Oye, y un asunto más, decías que el grupo de mujeres panistas va a presentar una También demanda. A las 11 de la mañana tienen cita, van a presentar una denuncia en contra de la hoy senadora Andrea Chávez de Morena por actos anticipados de campaña.
Está bien que se revise eso, ¿eh? Yo creo que está bien. Digo, y que quede suficientemente claro para que ella también, si aspira, pueda, no entra al partido señalada, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar. Sobre todo Por eso. más que gane, Y ¿no? a final de cuentas, digo, este acto de llevar al médico a la casa, yo creo que es una acción muy noble. Sin embargo, pues no está de más conocer de dónde provienen, ¿no? Porque Pero ¿cómo no va a ser tarde más? Pues ahí está donde está la clave. Bueno, muchos asuntos. Gracias, Eli. de nada, Bueno, buen le día. quiero agradecer al senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Partido Morena. Querido Juan Carlos, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio, al equipo de producción, Elizabeth, al diputado. Buenos días, muy agradecido. Buenos por días, la Gracias, invitación. es un gusto que estés con nosotros. Y también con nosotros el diputado Gildardo Pérez Gavino, del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Gildardo? Feliz y contento, Javier. Gracias que estás con nosotros. A ver, si les parece, el tema central, lo decía yo un poquitito antes, es evidentemente el tema de los aranceles, ¿no? Porque lo tenemos en la inminencia, la Casa Blanca acaba de confirmar que los presenta mañana. Pero el domingo nos pasó algo inédito, ¿no? Por primera vez en la historia vamos a elegir jueces, magistrados, magistradas, jueces, juezas, ministras, ministros, y empezaron las campañas. Ya ha habido como ha habido muchos comentarios sobre eso, ¿no? Entonces yo los convoco, si les parece, que hablemos cómo vieron este inicio del domingo, qué fue lo que pasó, qué vieron. Es muy difícil abstraerse, ¿no? Y además, pues ustedes son juez y parte en todo esto. Pues, bueno, a mí me pareció muy genuino todo, muy válido, muy legítimo. Felicidades a todas las personas que arrancaron y pues mucho ánimo a los que no han arrancado, porque hay algunos candidatos y candidatas que, bueno, porque no han de tener los elementos suficientes en este momento para iniciar las campañas. Pero me parecen muy, muy genuinas porque, bueno, va a haber austeridad, van a ser llamados en los que los partidos políticos no deben de participar, es decir, no se debe partidizar ni la campaña y pues mucho menos la elección. De mi parte, muchas felicidades a todos los que iniciaron las campañas. Se acusa que ha habido muchas irregularidades en este inicio, por ejemplo, sindicatos convocando nomás a una persona cuando la ley dice que deben de estar todos los participantes de un asunto. Se acusa que hubo acarreo en algunos casos con las reuniones de los sindicatos. Y también vimos cosas que no nos imaginábamos, ¿no? A mí me ha llevado mucho el anuncio del chicharrón, ¿lo viste? No lo vi. Que está llega una persona en la UNAM, y le dice, ¿ya vio este chicharrón? Dice, este chicharrón muy preparado, ¿no? Y entonces le dice, ¿cómo está el chicharrón preparado? Y entonces uno dice, sabroso. Y luego dice, a ver si más o menos lo digo más o menos igual. Y dice el que es candidato, dice, yo sí estoy preparado, porque estudié en la UNAM y no sé qué, estoy mejor preparado que el chicharrón, Luego otra mujer ensalzando sus virtudes físicas, ¿no? Sí. Digo, uno no imaginaría que un candidato a juez o jueza o algo así haría algo así, ¿no? A lo mejor auténticamente soy del siglo pasado, ¿eh? Pues bueno, no está prohibido. No. No está prohibido y hay que ser creativos. También el pueblo es el que le dará la razón si sus métodos para hacer campaña son buenos o no son tan buenos. A mí me parece, de entrada, insisto, en felicitarlos. Esta creatividad, dado la limitación de los recursos, además son muchos candidatos y muchas candidatas, pues definitivamente tienen que buscar la manera de darse a conocer, y una vez que se den a conocer, que llamen la atención, entonces sí, que el ciudadano, la ciudadana, busque cuál es el contenido, pues, de sus propuestas, que es lo más importante finalmente. Eso va a ser lo más importante. Pero a mí me parece que de entrada el llamar la atención, el darse a conocer de manera respetuosa, desde luego, es válido, y eso le da la puerta de entrada para que el ciudadano se interese en su propuesta. Bueno, a ver, Gildardo, ¿cómo ves las cosas, diputado? Pues en primer lugar, agradecerte el espacio, la oportunidad. Pero mira, este es un tema profundo de análisis, profundo porque se trata de uno de los poderes. Sin embargo, inició mal. Esta etapa no va a estar bien
y la conclusión mucho menos. Porque, por ejemplo, uno de los riesgos, si llegan 1,000 boletas a los centros de votación, fíjate, el Instituto Electoral ha determinado que no se van a invalidar las boletas que no se utilicen. Eso tiene riesgos, no se va a contar el día de la elección, el 1 de junio. A anular. Por un lado, no se van a anular las boletas que sobren. Sí. Por el O sea, otro no lado, se les va a poner un tache para decir, no, anuladas, no. No. Como si fuera una elección. como si fuera una elección, no va a cumplir las reglas que debe cumplir toda elección de transparencia. Tampoco se va a contar ahí mismo. Van a tener 15 días posteriores para contar. Esto tiene muchas trampas y es un juego. Además, los riesgos que tiene de los aparatos, porque los candidatos que son libres, ¿quién los va a respaldar? O sea, es una trampa que quien controle los aparatos, tanto de los gobiernos municipales, estatal, federal, son los que van a ganar. O sea, no hay una elección limpia, ni transparente, y los resultados van a estar cuestionados, están cuestionados desde hoy. Porque, ¿qué es eso? Que no se van a invalidar las boletas que no se utilicen. ¿Qué es eso? Que no se va a contar ahí el día de la elección. Van a tener 15 días para contar. O sea, eso está lleno de vicios y de trampas. No obstante que en estados como Guerrero, una parte del Estado de México, de Michoacán, Tamaulipas, a posterior se va a documentar seguramente la intromisión de factores externos, ¿no? A ver, digamos, estamos ante una decisión, ante una, diríamos, política de hechos consumados. O sea, a mí no me parece el proceso, pero yo voy a apoyarlo, ¿sí? Así, en lo personal, en lo que pueda yo hacer en mi trabajo, porque estamos ya avanzando sobre eso y tenemos que encontrar a las personas más idóneas, ¿no? Sí, definitivo. ¿Cómo hacerle entonces en este sentido? Porque más allá de lo que pensemos, lo que piensa uno, lo que piensa el otro, esto ya está caminando y está caminando con una fuerza. Cada vez ahí va la maquinaria del Estado para adelante para echarlo a andar. Sí, claro, el Estado, los gobiernos, tanto municipal, estatal y federal, tienen los recursos para ponerlo en marcha. Sin embargo, está esto cuestionado. ¿Por qué razón? O sea, las boletas que no utilicen ese día, es decir, si solamente hay de participación el 20% en los centros de votación, ¿qué va a pasar con el 80% de las boletas sobrantes? No se van a invalidar ahí. Se van a llevar a las juntas distritales, donde ahí van a tener 15 días para entregar un resultado. ¿Sabes en qué se basó esta decisión o no? Pues en una decisión no pensada, sin recursos. Están yendo a una elección que no cuenta con los recursos. Incluso los candidatos a jueces o a ministros no van a tener un representante de ellos en los centros de votación que verifique que efectivamente todo lo que digan ahí sea verdad, cuántas personas llegaron a votar, cuántas boletas no se van a utilizar, cuántas se utilizaron. Está lleno de trampas. A ver, pero déjame plantearte, quienes van a organizar la elección y quienes van a participar son los ciudadanos. O sea, los ciudadanos son los que van a estar en las casillas. No va a haber esta vez representantes de los candidatos. Sí, cómo no. No va a haber. Los que van a estar organizando la elección. Bueno, los que van a estar organizando del del Instituto Electoral. Pero el tema ahí, ¿quién garantiza que los votos que lleguen para un candidato realmente se cuenten en su favor? El INE. Sí, está organizando la elección. Va a tener 15 días el INE ahí, igual que las juntas locales. O sea, no habrá transparencia. Esta elección está mañosa. Bueno, a ver. Está tramposa, Javier. A ver, Juan Carlos, ¿qué piensas ahí sobre eso? Porque si hay no, dudas genuinas. Sí, efectivamente hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar. Genuinas. Se tienen que mejorar. Hay muchísimas cosas que tienen que mejorarse. Es una elección inédita. Desde luego que habrá errores, no los que señala el diputado, con mucho respeto. A lo mejor podemos encontrar otros el día de la elección y durante todo
proceso, pero de entrada descalificar a los candidatos y candidatas, como dice el diputado, de que no son libres. Pues claro que son libres los diputados y los candidatos y las candidatas. Yo le voy a poner un ejemplo mira, en Chihuahua. De todos los candidatos que se han presentado, que han iniciado campaña o que están en las listas, yo conozco como a 3 nada más. O sea, que sean personas conocidas, ¿no? Que digas, no, tiene un vínculo con Morena o con el senador o con... No, son ciudadanos libres. Son muchos de ellos que trabajan en el Poder Judicial, que pasaron las pruebas. Allí en Chihuahua hubo un problema con hablando de lo local, del poder local, con las postulaciones de los candidatos que salen del Poder Legislativo. No hubo candidatos y candidatas ni a magistrados ni a jueces locales, porque ahí hubo intromisión también del gobierno del Estado en Chihuahua. Y bueno, pero en lo general me parece que es una elección en la que la inmensa mayoría de los candidatos y candidatos no tienen conexiones con los poderes. Pero estamos hablando de la elección, no de los... La selección. No, tú dijiste, no de los candidatos, estamos hablando de... Tú dijiste que los candidatos no eran libres. No, que la elección Sí, no va a ser transparente. Mira, otro dato fundamental. Ya inició la campaña y aún no se sabe dónde van a estar los centros de votación, porque no va a ser una elección tradicional en la casilla que tú ya conoces, donde te toca votar. Ahora van a ser centros de votación. No, van a ser menos Muchísimo casillas. menos. Sí. Porque ya no van a ser casillas, sino centros de votación, donde gente de varias casillas van a ir a votar en un lugar. Pero es hoy que ha iniciado la campaña y no sabemos dónde van a estar los centros de votación. Dime que si no está viciado. Por supuesto que está viciado. Bueno, a mí me parece que ese no es un elemento para... Claro que lo es, claro que lo es. Que el ciudadano no sepa se avisen dónde va a ejercer su derecho. Pero no saben ¿Pero en ahorita qué tiempo? porque todavía no se localizan. Una vez que estén localizadas y que el INE con tiempo anuncie dónde esté la casilla. Porque está hecha sobre las rodillas e improvisada, senador, la elección. Y se justifican en que es un evento inédito, que es por primera vez, y ahí han justificado todos los errores amañados, pensados, que han venido cometiendo. Bueno, a ver, le demos de la bienvenida al diputado Jericó Abramo Mazo, del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, diputado? Mi querido Javier, ¿Cómo te ha ido? qué tráfico en esta Ciudad de México. Vengo volando de Monterrey hacia acá. Llegamos a las 8:40. Hicimos 1:20 el aeropuerto aquí. De lujo, pero Oye, bueno, tenemos que trabajar en la movilidad de este país. ¿Y qué tal si te digo que en una de esas te fue bien? Me fue bien, ¿verdad? Híjole, No, excelente. ¿Cómo andan? Qué No, les bárbaro. contaba antes de que llegaras que acaba de salir un reportaje muy bueno que dicen que en la Ciudad de México ya no hay horas pico. Eso venimos Porque platicando. toda la hora es pico, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche es hora pico en buena parte de la ciudad. Por eso qué bueno que estamos reunidos y agradezco la invitación, Javier, el senador, diputado. Y bueno, pues tenemos que construir esta agenda comercial De que ayude. movilización. Así es, y que ayude al país a salir de lo que se anunciaría mañana, el tema de los aranceles. Bueno, antes de ello estábamos cerrando una conversación de algo que pasó el domingo, ¿Qué que fue la elección, Platíquenme. que fue el inicio de la candidatura, Sí. las candidaturas. Entonces, si quieren cerramos el asunto nada más para escuchar la opinión del diputado. Claro. Jericó, para que nos digas qué piensas de lo que pasó. Hay diferentes posiciones, como puedes imaginar. Del tema de las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Y Corte. del inicio de campañas del domingo, que se acusa que hubo irregularidad, otros, decía ahora Juan Carlos, que es un acto genuino, mucha gente participando, en fin, bueno, todo esto que... Yo creo que estamos Tiene aprendiendo. perspectivas. Yo creo que estamos aprendiendo de un proceso nuevo que el país no está acostumbrado a ver. Nosotros lo dijimos con toda seriedad en tribuna, que este proceso de reforma al Poder Judicial venía a fortalecer algunos asuntos en materia de democratización ciudadana, pero venía a debilitar el esquema institucional como lo conocíamos. Después de la reforma que hace Ernesto Zedillo, en el sexenio de Zedillo, para darle mayor transparencia al Poder Judicial, se tuvieron logros importantes que llegaron a un tope. Hoy la reforma judicial existe, va como va, creo yo que con deficiencias en muchos temas, en el tema electoral, sobreregulado en muchos temas, otros muy abiertos
en otros esquemas, pero yo como te dije en el último programa, Javier, esto será una elección de estructuras. Y si tú te vas a los estados, serán competencias estructurales quienes van a competir por jueces, magistraturas y ministros de la Corte. Serán compromisos grupales, aunque digan que no, así será. Lo que tenemos que buscar es que después de los procesos electorales, las y los juzgadores que queden electas y electos, que tengan un buen sistema de revisión y auditoría por parte del organismo electoral de cómo se comportaron sus elecciones y cómo llegaron. Estaba viendo que hasta los mismos jugadores están aprendiendo mucho a hacer campaña, es la primera vez que van a elección. Sí, algunos con reglas muy claras y otros con reglas que en la generalidad les permiten hacer cosas que quizá no están permitidas. No es un concurso de popularidad, debería ser un concurso de capacidades y de ver los antecedentes jurídicos de estas personas, mujeres y hombres que van a ir a juzgar y a darle el balance al Poder Judicial que el pueblo de México es el que anhela. La gente de México, de nuestro país, quiere justicia, y en un país donde se hereda un gran nivel de violencia y donde la Presidenta de la República está buscando contener y está buscando resolver con una estrategia ya diferente a la que heredó, y es algo que yo reconozco, hoy tenemos que ir a un sistema de justicia que garantice que los delincuentes realmente se queden tras las rejas, que realmente el que la haga, la pague. Y eso es lo que tenemos todos que observar como ciudadanos después de este proceso electoral. Bueno, ¿algo más? Le cerramos. Sí, bueno, a ver, nos han traído arancelazos, como dice un amigo, ¿no? A ver, hoy les decía yo hace rato que la presidenta dijo algo hoy que me llamó la atención, porque muchos están esperando quizá arancel por arancel, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué significa? No arancel por arancel clásico, sino un poco lo que se hizo antes, ¿no? Arancel donde duele, ¿no? Sí, tete a tete, pero la presidenta dice, diría Gandhi, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, todos nos vamos a sacar ciegos, ¿no? Pero a ver, pensando lo que ya se informó, los aranceles que ya nos aplicaron del mes pasado, más toda la narrativa de Donald Trump, ¿por dónde le entramos al asunto? ¿Qué tan tenemos un plan BC? ¿Qué ven del asunto? Adelante, Juan Carlos. Yo digo que nuestro optimismo y nuestras fortalezas, ¿no? Hay que reconocer mucho las fortalezas que tienen que ver con esta integración de la economía entre Estados Unidos y México, principalmente, que tiene casi 60 años. La industria maquiladora llegó, este año se cumplen 57 años, cuando todavía ni siquiera se conocía el término de globalización, y ya la economía en la frontera estaba teniendo una vocación industrial muy importante con inversiones extranjeras. A mí me parece que en este momento causa una gran relevancia la frontera norte como el eslabón principal para el fortalecimiento de esta economía que se viene integrando desde hace mucho tiempo. Esas son algunas de las principales fortalezas, ¿no? El conocimiento de la mano de obra. Ahora mismo en estos productos fabricados en México, pero que tienen su origen con capital estadounidense, y luego que muchos de los componentes, como en el caso de los vehículos, tienen componentes también de Canadá, de México y de Estados Unidos. Es decir, están muy integrados la economía y los mismos productos que se fabrican en nuestro país. Pues no está tan fácil que de la noche a la mañana, o ni siquiera en 4 años, Estados Unidos pueda levantar una industria como la de los automóviles de manera exclusiva, o la de los refrigeradores, o la de las computadoras, porque ese componente que tiene el capital humano, principalmente trabajadores y trabajadoras, pero también los ingenieros, las ingenieras, los científicos que han colaborado mucho con esta integración, pues no de la noche a la mañana se va a poder deshacer. Eso es por una parte lo de las fortalezas. Ahora, sobre el optimismo, mira, ya se impusieron aranceles, como efectivamente tú lo dices. A mí me tocó pagar aranceles. Yo me dedico a la exportación de productos de aluminio. Y bueno, eso del 25%, como se oye muy escandaloso, hacia rajatabla, pues no es así, no es el valor de la factura. Yo, entre otras, y una disculpa por hablar en primera persona, pero me parece que es un testimonio relevante. Entre otros artículos que son decorativos, la mayoría de ellos, que son fuentes, mesas, sillas para patio. También construyó lámparas, todas 100% de aluminio.
Y esas lámparas están en una fracción arancelaria en la que tienen que pagar el 25%, pero el material. No el material, sí, o sea, no toda la composición. Todo el componente. Entonces, por ejemplo, una lámpara que vendo en $200 en Estados Unidos, el componente de aluminio son $40. Son $40, lo demás es la soldadura, la mano de obra, la utilidad, La piedra. incluso el flete, el traslado y todo lo que conlleva exportar la mercancía, pero no es así como se aplicó esta primera parte de los aranceles, ¿verdad? Que tiene que ver con el aluminio y con el acero. Entonces terminamos pagando 25% de los $40, o sea, $10, ¿sí? Pero Que como significa sigue siendo, que, es una lana, ¿no? Claro, no estamos de acuerdo con ello. Sí. Yo estoy hablando de una industria pequeña, Sí. que por cierto la mayor parte de los productos no pagan aranceles tampoco, siendo de aluminio, porque está en una fracción arancelaria que tiene que ver con que no pagan aranceles, ¿no? Porque son decorativos. Pero bueno, la industria fuerte, que es lo que hablamos de la industria automotriz, los refrigeradores, pues 5% es muchísimo. Claro. Sí, 5%, 2% es muchísimo y eso es lo que nosotros queremos evitar a través de esta construcción de una narrativa que me parece que tenemos muchas coincidencias, todos los partidos políticos, senadores y diputados, de que la región es la que debe competir, pero no entre nosotros, sino tiene que competir entre otras regiones, como es la que ya empiezan a dar una respuesta: China, Corea, Japón, allá en Asia, que se han fortalecido mucho ellos como región. Entonces, el llamado aquí a la competencia, a la congruencia, a no vernos como competidores, sino como socios, es a fortalecer nuestra región, México, Canadá y Estados Unidos, y definitivamente que el tema de los aranceles va a hacer daño, lo va a debilitar en vez de fortalecerlo. Y bueno, al final del día esperamos con este optimismo, pero basado en las fortalezas que tenemos, sobre todo en la frontera norte, que el país vecino, que el presidente de Estados Unidos caiga en cuenta que el tema es de colaboración. Sí. Oye, era inimaginable pensar que China, Japón y Corea del Sur se iban a unir, ¿no? Como Pues, pasó ayer. Pues ya están. Y Estados Unidos es una respuesta que hay que tener mucho cuidado. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado como región, y esto me parece que debe fortalecer la idea, esta narrativa que se ha venido construyendo desde el gobierno de México, también de fortalecer nuestra economía interna con el Plan México, pero el llamado que ha hecho a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también del canciller José Ramón de la Fuente, para Juan Ramón de la Fuente, pues para que el gobierno de Estados Unidos, el presidente, esté bien informado sobre cómo se ha desarrollado nuestra economía en los últimos años. Es que luego nos sale con que le vale un bledo, ¿no? Gildardo, el presidente de Estados Unidos. Adelante, Gildardo. Mira, en esta lucha estratégica entre las diversas regiones del mundo y también el tema de Estados Unidos y México, nosotros como Movimiento Ciudadano hemos sido claros desde el principio en estar con la Presidencia de la República en un acompañamiento institucional, constitucional, de largo aliento, con mucha visión. Sin embargo, tenemos que ser racionales en un análisis profundo como nación, como república. Mira, la respuesta de México es muy distinta a la de cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, hablemos de la región Canadá. La respuesta de ellos es distinta a la nuestra porque duele decirlo, pero se tiene que decir. ¿Cómo puede responder un país como el nuestro, por ejemplo, que importa el 70% de los combustibles que consumimos, de gasolina, por ejemplo, que traemos de Estados Unidos hacia México? Es el 70% de las gasolinas. ¿Cómo puedes responder? ¿Cómo puede responder un país como el nuestro, que importa el 90% del maíz amarillo
que consumimos, el 93%. ¿Cómo puede responder? O sea, nuestra respuesta, desde luego, quisiéramos que fuera más nacionalista, más mexicana, no responder de esa manera como militarizar la frontera con entregarles los 10,000 militares que te piden cuando tienes todo el país descompuesto en temas de seguridad pública. Porque los últimos gobiernos han dejado de hacer lo que se tiene que hacer. Y ellos se sienten lastimados, heridos, cuando les dices que no han hecho las cosas bien. Y por eso nuestra respuesta es así, de esta manera, con una estrategia muy tímida hacia los Estados Unidos, porque no hemos hecho las cosas bien, y uno de nuestros planteamientos es que es momento de iniciar a hacer las cosas bien. Pero, por ejemplo, hoy, que se va, cuando decían ustedes en un principio aquí del programa, que hoy se va a aprobar en la Cámara de Diputados el dictamen sobre obra pública, trae los mismos vicios de los sexenios anteriores. Por ejemplo, un artículo que hoy se va a aprobar, el primero cuarter de la Ley de Obra Pública, dice que en obras públicas estratégicas, donde participe el ejército, no va a estar sujeto a esa ley. ¿Y cómo es eso posible? En un país donde tienes 125,000 desaparecidos y 500,000 muertos por la violencia en los últimos 3 sexenios, teniendo al ejército haciendo cuartos que luego van a ser usados como bancos del bienestar, es un error. Es un error grave, garrafal. Y con ese tipo de acciones no vamos a seguir teniendo respuestas claras frente a las amenazas de carácter exterior, llámense económicas o de otro tipo, Sí. de seguridad. Oye, diputado, pero digamos, bajo esa premisa que uno sabe muy bien la situación interna, traemos muchos pendientes, muchas preocupaciones, es muy subjetivo el tema a veces de la inseguridad, ¿eh? O sea, no pasa nada y de repente te pasa y parece que pasa todo. O te pasa todo el tiempo y 2 días no pasa nada y piensas que ya saliste del problema, ¿no? Entonces, eso es subjetivo. Pero déjame plantear, y real, y también al mismo tiempo real. Pero déjame plantearte, en la circunstancia en la que estamos, sin dejar de reconocer los muchos problemas que tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque si no vamos juntos en esto, una vez dijo una cosa horrorosa López Portillo, pero me parecía muy buena. O nos va bien a todos o no le va bien a nadie. Así va a acabar. Por eso hemos sido claros y hemos arropado desde un principio a la Presidenta de la República. Sin embargo, siguen haciendo las cosas mal, como respuesta al interior, en temas de gobernanza interior, en temas de seguridad. Siguen haciendo las cosas mal, en temas de obra pública estratégica, en temas de infraestructura. Te digo, por ejemplo, en temas de transparencia, hoy van a presentar una ley sobre temas de fiscalización también, en temas de transparencia, por ejemplo, Dos Bocas, que estamos hablando de gasolinas, que México importa el 70% de los combustibles que consumimos. Según ellos iba a costar 5,000 millones de dólares. Es hoy que cuesta 24,000 millones de dólares. No hay transparencia, no hay una buena planeación en temas de adquisición. Bueno, También las sí. trampas. Es que siguen haciendo las cosas mal. Y aún así, como mexicanos, Movimiento Ciudadano, somos solidarios y arropamos a la Presidenta de la República. Sin embargo, tenemos que señalar que pareciera que no tienen un proyecto de país. Pareciera que el actual gobierno no tiene un proyecto de nación, se la pasa improvisando y repitiendo los vicios del pasado, esos vicios que hoy tienen a México importando el 70% de los combustibles, que hoy tienen a México importando el 93% del maíz que consumimos. Bien. Siguen con los mismos vicios. A ver, Jerico, ¿cómo ves las cosas, diputado? Hoy el mundo está regido por diferentes regiones económicas. Acaban de mencionar ustedes, se está fortaleciendo la región Asia-Pacífico. Hoy... Oye, es un bombazo. Es un Yo bombazo. pienso lo de China, Japón y A Corea ver, del Sur, pues es un están bombazo. haciendo alianzas para Sí. hacer un bloque económico fortalecido, que ya lo eran. Sí. Hoy se están haciendo alianzas estratégicas para poder importar, exportar entre ellos y poder conquistar económicamente la parte del mundo que no han llegado. Sí.
el bloque económico del norte, donde está Estados Unidos, Canadá y nuestro hermoso país que es México, tenemos que entender que como región tenemos una potencia regional dinámica, muy armada, pero que se fue debilitando por falta de confianza en los últimos 16 años, en los últimos 20 años. ¿Qué nos pide el país del norte? Nuestro vecino comercial más fuerte que es Estados Unidos, a quien le exportamos 485 mil millones de dólares por año, nos pide garantías y nos pide, yo como tu principal consumidor necesito que tu país, México, me des garantía sobre el Tratado de Libre Comercio que tenemos acordado. 2, necesito que fortalezcas tu esquema de justicia, tu sistema de justicia que me dé garantía a las inversiones que tengo allá y viceversa a las que tú tienes acá. Y necesitamos dejar de tener dumping, jugar sucio. Sí. O permitir que los productos chinos entren por parte nuestra y los importemos y exportemos 3 veces de una sola llave, un microcomponente de una llave para encender un carro, una llave electrónica, pasa 4 veces por la frontera de México, Estados Unidos. 4 veces. Las llaves electrónicas para prender los carros hoy de sensores. 4 veces y trae 22 suministros armados en México, ¿sí? Y 36 armados en Estados Unidos. De esos 22 suministros armados en México, ¿cuántos son con calidad 100% mexicana y otros con calidad china? Eso es lo que le molesta a nuestro vecino. Y yo reconozco que la presidenta de la República, junto con su equipo económico, están construyendo una agenda para poder dirimir esas diferencias y dentro del pacto que se tiene que está haciendo ahorita el canciller y que nosotros no podemos ser mezquinos como partidos políticos, hay que dejar la grilla a un lado y en el tema económico ponernos de acuerdo porque está en riesgo el crecimiento económico del país. Sí tenemos que ser muy atentos a que se cumpla lo que nosotros firmamos en ese Tratado de Libre Comercio, en materia laboral también. A ver, vamos a votarlo de las 40 horas, dignifiquemos a los trabajadores, démosle incentivos fiscales a los desarrolladores de software, fortalezcamos a los creadores de industria y tecnología para que puedan seguir invirtiendo y arriesgando capital en México para poder ser generadores de suministros de primero, segundo y tercer nivel en nuestra línea de producción. También eso es lo que nos piden, tenemos que dar certidumbre. Canadá se está poniendo al tete a tete y va a tener consecuencias económicas fuertes, sí, nomás que ellos tienen un gas que suministran y energía que le dan gran parte a todo el noreste estadounidense. Nosotros le damos parte de nuestro suministro, parte de Texas, y ellos nos dan gran parte a México. Entonces, nosotros tenemos un déficit de infraestructura, que si no lo fortalecemos, no vamos a poder ser un socio comercial rígido y fuerte. Con esto cierro. ¿Qué tenemos que hacer? Generamos 4 millones de vehículos en México, de los cuales 3 millones son para el mercado estadounidense, que representa el 40% del total de los automóviles que ellos compran. Ellos no tienen la capacidad al día de hoy de crear, ellos no crean un solo automóvil ya todo lo hacen con autopartes venidas de México y de Canadá. Autopartes que pasan 2 o 3 veces la frontera, como lo acabo de decir. Las fronteras de los 3 países. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Ni el tiempo le alcanza al gobierno americano para poder hacer vehículos al 100% en Estados Unidos, al menos en este tramo de aquí al 2029, 2028, pero sí podemos generar confianza entre los 2 países. México va a seguir creciendo de manera mediocre, sí. Si no resolvemos este tema, no vamos a tener una recesión, como se dice, vamos a tener una caída económica fuerte, ya la estamos sintiendo en los últimos 3 trimestres, se va viendo la caída en el crecimiento económico, es un tema que no es oculto, está en Moody's, está en Deloitte, está en todas las medidoras internacionales y está en el propio Banco de México y el propio INEGI. ¿Qué tenemos que hacer como país? Invertirle más al desarrollador, darle incentivos fiscales al que invierte en nuestro país, fortalecer el Tratado de Libre Comercio sin meterle dumping. Hacer lo que nos toca hacer como país, dar certidumbre. Claro que quedamos mucho en materia de seguridad y tenemos que hacer lo que nos toca para garantizarle la paz y la tranquilidad a nuestros conciudadanos. Y segundo, para también convivir, porque somos al final una región que nos vamos a ver siempre y que estamos unidos siempre, que dependemos uno del otro, pero que si nos estamos teniendo desconfianza en cada acuerdo que nos sentamos y no cumplimos lo que firmamos ahí, es cuando empiezan a romperse los acuerdos comerciales como el que hoy está en riesgo. Creo yo, y lo digo más bien, yo pienso más que creer y estoy seguro que mañana veremos un anuncio que ya esperamos sobre muchos componentes que no son de origen estadounidense, mexicano, canadiense y tendrán, en el caso de los automóviles, ese arancel que no va a ser el 25%, que va a ser sobre la pieza y la refacción o el suministro de ese vehículo que te va a hacer que se incremente $3,000 un vehículo norteamericano de los que se compran de México hacia allá y va a ir en detrimento del consumidor norteamericano y alguien lo va a tener que suplir.
¿Va a durar momentáneamente eso? Yo creo que sí. Tenemos que ir cumpliendo en el avance en el acuerdo, sí. Haremos lo que nos toca. Como partidos aquí está nuestra mano amiga, pero sí tiene que haber más certidumbre por parte del equipo de gobernación, del equipo económico y del equipo de relaciones exteriores, para que qué necesitan de las cámaras para hacer lo que nos toca, pero también tenemos que proteger al mercado nacional, Bueno, porque lo hemos dejado muy descuidado en incentivos fiscales. A ver, Juan Carlos Lovera, senador, pongo dos temas ligaditos, ¿no? A ver, uno es lo que empieza a ser en algunos casos como una exigencia en voz baja, si me permites, de revisar el TEMEC antes de lo que se iba a hacer, ¿no? Primero. Antes del 26. Antes del 26. Y segundo, esto, que aunque hoy dio una respuesta a la presidenta, está como en todos lados. Hemos visto que Canadá reaccionó más violentamente, por decirlo de alguna manera, Sí. ¿no? Al final México y Canadá quedaron iguales, reaccionando uno de una manera y otro de otra manera. Entonces aquí viene esta idea que es que sé que puede alterar a Trump, que es el arancel por arancel. ¿Nos metemos en ese terreno? ¿No nos metemos en ese terreno? A ver, les propongo esos dos temas para debatir, que son los temas que seguramente también mañana estarán en la mesa, ¿no? Adelante, Juan Carlos. Sí, bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al diputado Jericó porque explicó muy bien el Plan México. De eso se trata precisamente el plan. El plan me faltó algo sobre el tema de la educación. Hay que apostarle mucho a la educación tecnológica, sobre todo, y al desarrollo de los proveedores. Eso es lo que ha faltado en la instalación de la industria de exportación. Mira, Estados Unidos, efectivamente, son dos temas, ¿no? Los que ha puesto como una moneda, digamos, de intercambio en la mesa. El tema de la seguridad y de la migración, Sí. más allá de los aranceles que puede imponer Sí, México. claro. No habla mucho de sus aranceles, pero no habla de la respuesta arancelaria que pudiera dar nuestro país. Habla más bien el tema de la seguridad y de la migración. Bueno, el tema de la migración quedó muy claro que la política salarial del gobierno del presidente López Obrador fueron esas cortinas invisibles que él durante su campaña, durante todo su recorrido, planteó que se edificaran para evitar la migración en nuestro país, la migración hacia el norte, porque era donde había trabajo, y hacia el norte del país, pero incluso cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Ya ahí vemos cómo se ha desarrollado el sureste, cómo hay ofertas de trabajo aquí mismo, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en otros estados donde anteriormente las personas se veían obligadas a salir. Entonces, esta migración efectivamente interna ya no existe. Hubo una coyuntura que vemos que se está deteniendo en los últimos años, provocada, yo insisto, que por cuestiones más políticas que de otro tipo, para que personas de Centroamérica, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de otros países, pasaran por México para llegar a la frontera y cruzarla más que con el sueño americano, con el señuelo americano político, y que finalmente dio como resultados que ahora que esté gobernando el Partido Republicano y Donald Trump. Eso me parece que vamos por buen camino. Y en el tema de la seguridad, ya lo ha planteado la presidenta, hay detenciones muy importantes, está trabajando de una manera coordinada con los gobiernos de los estados, hay resultados en los decomisos de todo tipo de drogas, pero especialmente de fentanilo. Y también lo plantea muy bien la presidenta, para poder cerrar este círculo de combate al crimen organizado y tener mejor seguridad en las fronteras, pues también Estados Unidos tiene que hacer lo propio, que tiene que ver con evitar el contrabando de armas, la venta indiscriminada de armas de todo tipo de calibre muy cerca de la frontera. Por cierto, y también ahora, como lo mencionó la presidenta y Pablo Gómez, lo que tiene que ver con el lavado de dinero. El lavado de dinero a lo largo de toda la frontera de México, pero también la frontera de Estados Unidos. A mí me parece que son los puntos que más le interesan al
al gobierno de Estados Unidos, vamos por buen camino y entrarle al tú por tú con el tema de los aranceles. Mi particular punto de vista, la experiencia que tengo como fronterizo, me parece que no sería la mejor respuesta. Hay otras respuestas que se pudieran dar, pero bueno, esperemos, ya falta poco tiempo, el plan está hecho y como dijo la presidenta, hay plan A, plan B y plan C, y seguramente nos va a ir bien a las y los mexicanos. A ver, Gildardo, ¿cómo ves las cosas? Porque es cierto, no hemos pasado por alto, ¿no? Pero todos sabemos que el tema de arancel pasa por migración y pasa por seguridad. Sí. Mira, nosotros como nación, México tiene muchas fortalezas, pero frente a Estados Unidos tenemos muchas debilidades. Es una relación muy desigual. Estados Unidos es la economía número 1 del mundo. Nosotros somos la economía 12. Nuestra respuesta no puede ser arancel por arancel. Nuestra respuesta tiene que ser, como ha sido hasta hoy por parte de la presidenta, una respuesta estratégica. Sin embargo, tenemos nosotros como Movimiento Ciudadano, como alternativa, seguir llamando al gobierno que tenemos que trabajar mucho hacia adentro en temas de ese fortalecimiento de nuestro mercado interno. Las 3 grandes fuentes de divisa de México, número 1 es la exportación, por eso nuestra prudencia, cautela, y número 2, las remesas. Tenemos en Estados Unidos, tan solo en la ciudad de Los Ángeles, de población mexicana, es equivalente a toda la Ciudad de México. Imagínate que juntamos todos los habitantes que vivimos en la Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro, eso es la población de mexicanos que vive solamente en California. Tenemos que proteger a nuestra población que vive ahí, porque no solamente es un acto fraterno, solidario, humano, hermano, de proteger a nuestros paisanos allá, sino también es una fuente de divisas hacia adentro de México, las remesas que a lo largo de décadas nos han dado estabilidad en muchas regiones del país. Por eso tenemos que seguir siendo prudentes, sin dejar de mencionar todas las debilidades que tenemos hacia adentro. Por ejemplo, yo me pregunto y le pregunto al gobierno, ¿hasta cuándo va a empezar a refinar Dos Bocas? 24 mil millones de dólares se han gastado ahí y no tenemos un solo litro Barril de gasolina, un solo barril, ¿no? Y así podríamos hacer muchas preguntas. México está dejando de hacer lo que tiene que hacer, desviando los temas del país sobre temas como por ejemplo, que estamos iniciando la reforma al Poder Judicial el domingo. Se tiene que revisar también, independientemente de que ya es un hecho consumado. Tenemos que fortalecer al Poder Judicial para tener una corte que sea garante de las inversiones, tanto adentro hacia afuera. Necesitamos una Corte de Justicia de la Nación fuerte y no esta que están diseñando. Independientemente de que es un acto consumado, se tiene que revisar, y se tienen que revisar muchas cosas, el tema de la seguridad pública, el tema del mercado interno. A ver, Érico, también hay algo que en la relación bilateral se convierte muy difícil. En Estados Unidos no quitan el dedo en renglón. No quiero decir que tengan razón de nada, que quede claro, pero no quitan el dedo en renglón del tema de la elección del Poder Judicial. Claro, y lo tienen atentos. ahí, en los legisladores lo tienen, y vete a saber, ¿no? Y te digo con todo respeto, creo que es una elección de alguna forma hecha con tal celeridad que dejó fuera muchos elementos que podrían darle garantía al proceso de selección de juzgadoras y juzgadores. Se hizo con tal impaciencia, sin darle fortaleza a la solidez jurídica que tiene que tener la decisión de un juzgador o una juzgadora, que lo que se buscaba más era quedar bien con la narrativa de que vamos a democratizar el Poder Judicial, cuando pudiste haber cambiado ciertas cosas del Poder Judicial que eran las que fallaban. Sí. Que hoy, en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues hay una cierta incertidumbre, porque las inversiones que tú tienes, ellos lo ven como inversiones en las que tienen aquí en México, y dicen, pues yo tengo miedo que mañana llegue un juzgador y rompa cualquier tipo de sanción o rompa cualquier tipo de ordenamiento jurídico para quedar bien con X o Y de sus electores. Por eso el principio en muchas partes del mundo de elegir juzgadores era hasta ciertos niveles,
Cuando ya le metes Suprema Corte, cuando ya le metes magistrados federales, ya tienes otro tipo de bemoles. Yo no digo que el proceso al final ya se está dando. Vuelvo a insistir, he visto algunas candidatas y candidatos que se están promoviendo como si fueran de alguna u otra forma entes populares, y no lo tienen que ser entes preparados que garanticen sentencias que den garantía a los derechos de las personas. Es lo que yo quisiera ver. ¿Quién tiene más práctica? A ver, con el tema aranceles, ¿qué dices? ¿Arancel por arancel? ¿Temec? No, yo creo que tenemos que irnos sobre el diálogo del TEMEC. Sí. Tenemos que fortalecer nuestra relación comercial, que es de año. Yo creo que si eso garantizaría el que no entren los aranceles como ellos los quieren implementar, yo creo que sí. Vamos a adelantarlo, si esos son, pero renegociar las partes que dejan fuera muchas de las fortalezas que México ha impuesto en ese tratado, que no se tomaron en cuenta en su momento y que México tuvo que firmar de manera muy acelerada porque era firmarlo o no firmarlo. Yo creo que se tiene que meter más supervisión sobre las revisiones contractuales año con año. Tenemos que hacer más cosas en materia laboral. Tenemos que hacer más cosas en materia de incentivos para el empresario, para el micro, pequeño y mediano, que está fuera de la agenda, que no tiene ningún programa de agenda de fortalecimiento económico. Y eso hace que a ver, yo estoy platicando con especialistas de agencias internacionales y te decían, el grave problema de México va a ser en la inversión privada en los próximos 3 años. O le meten a la inversión privada o su crecimiento no va a pasar del 0.01 o de menos 0.9. No pinta bien este año. No pinta bien. Yo deseo que eso no suceda. Yo quiero que al país le vaya bien. Reportamos en febrero un incremento de empleos de 22,000 empleos, cuando el año pasado se tuvieron 100,000. A ver, eso es un efecto de desaceleración brusca de nuestra economía. ¿Podemos resolverlo? Sí. ¿Haciendo cosas desde dentro? Sí. ¿Dando certidumbre económica? Sí. ¿Replanteando el tratado para fortalecer a México, Estados Unidos y Canadá? Claro que sí. Tete a tete por arancel, al final todos pierden. Y ojo, también el gobierno estadounidense va a tener pérdidas. Cuando llegue a una etapa de balance económico donde su déficit disminuya, va a tener recesión. A ver, entonces, cerremos 1 minuto cada uno, ¿no? Tenemos 3 minutos. Empezamos, senador, ¿te parece? Sí, claro. Adelante. Bueno, insisto, las fortalezas que tiene la economía de nuestro país a partir del gobierno del presidente López Obrador, que se dieron de una manera muy visible. O sea, hay que preguntar a la gente cuánto dinero gana ahora, a los trabajadores, a esa base de trabajadores que son precisamente los que han permitido que esta industria de exportación a la que se refiere el diputado, pues resalte tanto, ¿no? Se le dio justicia a los trabajadores y a las trabajadoras y al mismo tiempo se fortaleció el mercado interno. Hay que preguntarle también a los comerciantes, a los que están en el mercado de bienes raíces, por ejemplo, cómo les ha ido en los últimos años. Pues les ha ido bien. En la frontera, con una combinación de la política fiscal, la política salarial, la política de bienestar, se detonó y se desarrolló la frontera como nunca antes. Entonces, a mí me parece que ese tipo de estrategias que fortalecen la economía mexicana pueden poner en un muy buen asiento, en un muy buen lugar a nuestro país ante una revisión, la que se da en el 2026. Si se puede dar antes, a mí me parece que estaría bien que se diera antes, mejor, y que se busque una solución integral para que a los 3 países le vaya bien. A ver, de todo lo que se está quejando Estados Unidos, todo lo que está planteando Estados Unidos, bueno, ¿cómo le hacemos para combinarlo con lo que también, y que lo dijo el diputado, que tiene que ver con la política laboral, con la política ambiental también, con la seguridad y con la migración? Pues también lo vamos combinando para que nos vaya bien a todos. A ver, Gildardo, adelante. Mira, hasta hoy, el discurso de Donald Trump ha sido, su narrativa es que a Estados Unidos le vaya bien a partir de que México y Canadá no crezcan. Es su visión que tiene él. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer lo propio como nación, como México, en temas de unidad. Y insisto, hemos sido claros desde un principio de respaldar a la presidenta de la República frente a cualquier discurso de cualquier otro país del mundo. Y quiero cerrar con el tema que iniciamos, si me lo permites, sí, por favor. Javier. Esta elección que va a culminar el 1 de junio, México tiene que tener claro, el sexenio anterior y el fondo del tema es no buscan justicia.
lo que buscan es someter a un poder, al Poder Judicial, y lo vamos a ver, que no tocó a la Fiscalía General de la República esta reforma, y va a continuar en el país las fosas clandestinas como la de Teuchitlán, y en todo el país. ¿Por qué? Porque no tocó lo que tenía que tocar a la Fiscalía General de la República, a los ministerios públicos no los tocó, no tocó a las policías municipales, no tocó a las policías estatales. Lamento mucho tener que cerrar de esta manera, pero esta reforma, esta elección del 1 de junio no busca justicia ni fortalecer al Poder Judicial. Lo que vamos a ver y vamos a seguir viendo, que así fue desde el principio, que buscan someter a otro poder que no debería de estar sometido, sobre todo la Corte Superior, la Corte Suprema de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esto no nos fortalece frente al mundo, todo lo contrario, nos debilita. Jericó, adelante, diputado. Debemos terminar trabajando siempre por la integración comercial, de movilidad y de seguridad. Si logramos esas tres, mi querido Javier, amigas y amigos del auditorio, senador, diputado, podemos mandar un mensaje positivo, hacer un bloque comercial importante en el mundo, como lo éramos, como fortalecíamos. Hoy el bloque asiático fortalece su posición en el ajedrez mundial. Nosotros tenemos que hacer lo propio si queremos seguir compitiendo. La región tiene ventajas de infraestructura, ventajas estratégicas geográficas y un mercado económico grandísimo que podemos fortalecer haciendo las cosas bien. México tiene que hacer más en materia de seguridad. Creo que el secretario de Seguridad está haciendo un planteamiento distinto al que se hacía en el gobierno pasado. Ya se reconoce el problema que el gobierno pasado no reconocía, y eso se lo reconozco a la presidenta. Se acabaron los abrazos no balazos. Hoy sí están trabajando en cambiar la estrategia de seguridad, de ir por objetivos que no iban, que dejaban jalar, y que el 75% del territorio nacional hoy está en inseguridad. Hay estados que han logrado la paz porque todos los entes, federal, estatal y municipal, se sumaron a combatir al crimen organizado de manera frontal, con estrategia, con inteligencia y con los colectivos. Hoy quisiéramos que así, como Coahuila es una buena referencia a nivel nacional, como lo es Yucatán, como hay otros estados que han dado buenos resultados, que se tomen esas experiencias y se tomen en los otros estados para lograr la paz y la tranquilidad. México merece paz, desarrollo económico y estabilidad social. Hagamos fuerza y causa común. Senador Juan Carlos Loera de la Rosa, gracias, senador. Gracias, es un gusto. Muchas gracias, un saludo a todo el equipo de producción. De Morena. Gracias a todos. Diputado Gildardo Pérez Gavino del Movimiento Ciudadano. Gracias, Gildardo, como siempre. Gracias, Javier. Gracias por su presencia. Jericó Abramo Mazo, Partido Revolucionario Institucional. Mi querido Javier, amigas y amigos del auditorio, muchas gracias y ánimo, que a la meta llegamos todos juntos y paso a paso. Bueno, ahí tenemos pendientes con el PRI, ¿eh? Hay un asuntito ahí que no nos gustó. Bueno, en la producción Esperanza Barajas, Candy García, en el resumen informativo Elizabeth Robles, en la producción Sergio Vargas, en radio y en televisión en la producción general Juan Carlos Becerra, Fernando Martínez, Lourdes Ruiz, Julissa Castro, todo el personal de producción e ingeniería. Gracias, señores camarógrafos, muchas gracias. Y también en nombre del servidor Javier Solórzano, pásela bien. Buen martes, nos vemos el jueves, adiós. Pero en esa diferencia, un nuevo proceso constituyente para la discusión de tantas Sitio acciones abierto. concretas. Acceso a la información. Preguntas con respuesta. Nacional de la Cámara de Diputados es fundamental. La noticia tiene un origen. Sitio abierto con Javier Solórzano. Empezamos.